Amén. En esta noche quiero compartir acerca de la segunda consigna necesaria y que nos ayuda a nuestra relación con Dios. Se trata de descansar en Dios. Tenemos un pasaje muy importante en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, donde dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay dos realidades. La realidad visible, lo que vemos, es la que nos ocupamos la vida. Pero esa realidad visible, en realidad, forma parte de una realidad mayor, de una realidad más grande, que es la realidad invisible. Obvio que la realidad invisible es la realidad espiritual. Dios es espíritu y todo lo relacionado con Dios es invisible, y de esa manera estamos en un nuevo reino, en el reino de Dios. Ustedes recuerden que Jesús varias veces dice, el reino de Dios se ha acercado. Jesús trajo el reino de Dios a la tierra. Por ejemplo, un versículo, Lucas 17, 21, dice, el reino de Dios está entre ustedes. O sea, estamos en el reino de Dios. Ese reino es un reino, como decía, invisible, donde obviamente el que reina es Dios y su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Ahora bien, un reino se define con un rey. En este caso es Jesús. Es el rey de los reyes y el señor de los señores. Y también por leyes, por disposiciones que los que están en el reino deben de cumplir y también deben de gozar, porque las leyes, tanto las humanas como las de Dios, están puestas para nuestro bien. A veces nos resultan desagradables porque son exigentes, pero es para guardar el orden y para, guardar la vida. Entonces, resulta que el reino de Dios está entre nosotros. Nosotros pertenecemos al reino de Dios y el reino de Dios está vigente y visible con los ojos espirituales. Dice en Colosenses capítulo 3, lo voy a leer, Colosenses capítulo 3, algo también tremendamente importante y relacionado con esto. Dice, si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ha muerto a vuestra vida más que está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, la vida, se manifieste, entonces ustedes también van a ser manifestados con Él en gloria. Es decir, las cosas de arriba son las cosas del cielo, son las cosas del reino. Buscar a Dios es también introducirse en el reino de Dios. Estamos entonces en el ámbito donde Dios se expresa y donde Dios nos habla, donde Dios está con nosotros y nosotros podemos estar con Dios.
la relación que tenemos con Dios es parte de la vida invisible, no de lo visible. Pero hay una tremenda relación entre lo invisible y la vida que se ve, la vida que desarrollamos cotidianamente. Esta relación es porque cuando Jesús bajó de la presencia del Padre, trajo el reino y trajo también las leyes del reino. Entonces nosotros tenemos esas leyes que rigen la vida tanto en lo espiritual como en lo visible. Esta luz que vino de parte de Jesús, que nos iluminó acerca de las cosas de la vida, acerca de las cosas que cotidianamente vivimos, es una luz superior, es un entendimiento superior, es un conocimiento, un discernimiento espiritual acerca de las cosas que suceden y de las cosas que vivimos. Voy a señalar algunas áreas donde el reino de Dios se manifiesta y que se manifiesta con tremenda bendición para nosotros. En primer lugar, quisiera detallar el, el aspecto material de la vida. Ustedes saben que cuando el bebé nace, una de las cosas que le impresionan es el hambre. Nunca sintió hambre. Estando en el seno materno, no había problema. No había necesidad ni de alimento, porque lo recibía directamente de la madre, y tampoco de abrigo, porque estaba a una temperatura constante y estaba ahí guardadito en un ambiente ideal, ¿no? Entonces, cuando nacemos, dos cosas son las que más impactan en el corazón del bebé. La primera es que llora. El médico a veces le da una palmada y llora. ¿Pero por qué llora? Según estuve leyendo, la primera vez que el aire entra a los pulmones, produce un dolor terrible. Es como que le quema, como que le entra una llama de fuego. Por eso llora, no llora por la palmada, llora porque la palmada le induce a abrir la boca y a respirar. Ahora todo está preparado porque el llanto hace que le entre el aire en forma abundante. Entonces empieza a respirar, los pulmones se empiezan a llenar y entra ese proceso de la respiración. Esta cuestión es muy interesante de que nunca pensamos en que estamos respirando, salvo si nos falta el aire. Si estamos en un lugar muy cerrado, si estamos bajo el agua, en fin, condiciones no permanentes, pero el aire forma parte de la necesidad apremiante del ser humano. Dicen que 3, 4, algunos con más preparación, 5, 6 minutos, después se pierde la vida. Por lo menos el cerebro también queda muy afectado. Entonces, esa necesidad lo va a acompañar durante toda la vida. Toda la vida
estamos necesitando el aire. Sin embargo, como decía, no somos conscientes, salvo en situaciones particulares donde nos falta. Distinto es con el tema del alimento. El alimento es también algo que va a acompañar toda la vida del ser humano. Eh, lo tiene provisto de una manera este, muy agradable, con la madre, con el pecho, con la madera, pero es una inquietud que se pone se hace presente en toda la vida del ser humano. Cuando viene más grande, tiene la sensación de hambre y tiene la inquietud de qué voy a comer, qué, qué, qué tengo para comer. Ya sabemos lo que sufren estos niños que no tienen comida y en fin, hay situaciones graves. Pero resulta que eh, estas dos necesidades están suplidas por Dios. Dios puso eh, el aire atmosférico que alcanza para toda la población y también puso los alimentos. Ahora, esta inquietud produce una sensación de ansiedad, de temor, precisamente no trae paz. Trae paz cuando lo suplimos. Cuando comemos, bueno, entonces quedamos tranquilos por unas horas y estamos siempre pensando en cuándo vamos a volver a comer. Esto sucede de una manera inconsciente muchas veces, pero tiene mucha importancia. Fíjense entonces qué trascendencia tiene esta palabra que nos dio Jesús en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12 tiene por título en esta versión el afán y la ansiedad. Y desde el versículo 22 nos dice luego a sus discípulos, Jesús es el que habla. Por tanto les digo, no se afanen, no se inquieten, no se turben por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué van a vestir. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Consideren los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que las aves? ¿Y quién de ustedes podrá con afanarse, con inquietarse, con preocuparse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué se afanan por lo demás? Consideren los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si de así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana se echará al horno, ¿cuánto más ustedes, hombres de poca fe? Ustedes pues no se preocupen por lo que van a comer, ni por lo que van a beber, ni estén en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. Ustedes busquen el reino de Dios y todas estas cosas
les serán añadidas. Miren, esta palabra tiene un poder, es algo tan hermoso, como Jesús, digamos, vulgarmente, pincha el globo, ¿no? Él dice, no estén en ansiosa inquietud por lo que vamos a comer o por lo que vamos a vestir. Entonces, eh, ahí está lo que quería presentarles esta noche. Descansar en Dios. Yo les diría de una manera muy sencilla, ya está resuelto. Ya Dios dice acá, porque estas cosas buscan la gente del mundo, pero ustedes no se preocupen por lo que van a comer. Preocuparse es ocuparse anticipadamente, ¿no? Preocuparse, estar ansioso. Bueno, hermanos, la ansiedad es una de las cosas más perniciosas de la vida humana. Es algo que produce muchos trastornos, muchos problemas. Ya vamos a entrar en adelante en cómo resolver estos problemas de la personalidad buscando a Dios, porque Dios tiene solución para todo. Pero este es un anticipo muy importante de que dice, no estén en ansiosa inquietud. Ahora, este también tiene relación con nuestra manera de vivir, ¿no es cierto? Eh, Fíjense el complemento que es esta palabra que está en Timoteo, de parte de Pablo, en primera Timoteo, eh, dice así, dice ganancia la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Está en primera Timoteo, capítulo 3 versículo 6. Eh, Fíjense el cambio eh, de orden, ¿no? En lo que está diciendo Jesús y lo que dice Pablo. Jesús dice, miren, busquen el reino de Dios, porque lo demás es añadido. Y hay una palabra seria. Esto es lo que hacen la gente del mundo. Los que no están en el reino tienen esta preocupación, tienen esta ansiedad. Pero nosotros que estamos en el reino de Dios, tenemos que aprender a descansar en Dios, que nada nos va a faltar, tanto sea en cuanto a la comida, bebida, como también en cuanto al vestido. Y pero es lo que dice Pablo. Dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y él lo compara diciendo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a poder llevar. Así que, fíjense, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjense lo que es el amor al dinero, ¿no? Jesús dijo que no se podía servir a dos señores, servir al Señor o al dinero, porque el dinero es un señor que nos absorbe, nos conquista y tenemos que servirlo. Ustedes ven, ¿no les parece mentira
esa gente que tiene miles de millones y que sigue luchando para tener más y tener más. ¿Y por qué? Porque no se sacia. El dinero no resuelve los problemas del hombre. Precisamente Jesús dijo, la felicidad, que es lo que todos deseamos del hombre, no depende de los bienes que posee. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadido. Ahora, fíjense cuánto nos desviamos en luchar por lo añadido, luchar por lo material, cuando eso es una desviación tremenda, porque él dice, esto hacen los que están en el mundo, pero ustedes que están en el reino. Entonces, hermanos, yo quiero aclarar algunas cosas. Cuando dice Jesús de la comida y del vestido, está hablando de lo elemental, de lo necesario. Por supuesto que más que nada nosotros que estamos en otra época, que estamos en una sociedad que se le llama sociedad de consumo, eh, siempre queremos al comprar alguna cosa, siempre queremos algo más. No nos conformamos con lo que tenemos, sino que o sacamos crédito, compramos con la tarjeta. ¿Ustedes saben los problemas que acarrean esas actitudes? Eh, Tengan cuidado con la tarjeta, porque la tarjeta es un lazo, después hay que pagarlo. Y si este mes te alcanzó justo, ¿cómo vas a hacer para pagar el mes que viene lo que compraste ahora? Sí. Y bueno, ese es el asunto de la codicia, ese es el asunto de el dinero. El dinero nos puede dominar, el dinero nos puede tener de esclavos. Dios no tiene esclavos, Dios tiene hijos, tiene hijas, y les provee todo lo que le hace falta. Entonces también quisiera mencionar que tenemos que poner límites a nuestras ambiciones. Dice aquí, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Miren, no es que no nos podemos comprar cosas, no es que no podemos cambiar el auto, no es que no podemos comprar una campera cuando viene el invierno, no es que no podemos comprar una remera o un par de zapatillas, no es eso. Pero cuidado que si eso te pone en conflicto con el reino de Dios, ahí entonces tenés un problema. Ahí hay algo que está trastocado, que tenés más afán por comprarte un par de zapatillas que por Dios. Entonces, eh, ahí es donde tenemos que revisar el corazón. Si hay paz, hay tranquilidad, no hay ese afán, ansiosa inquietud, entonces el reino de Dios y su justicia está, está gobernando nuestra vida. Pero cuando nos dejamos dominar por esto, entonces yo lo que le quiero decir, como siempre, es que yo le comparto eh, experiencia. No es un curso, no es un seminario, sino que lo que estoy queriendo compartir es la forma de vivir, cómo se vive. Yo les puedo asegurar que a mí esto me ha costado mucho. Por años estuve comprando cosas que no me hacían falta, estuve comprando las cosas más caras, porque está la idea de que lo más caro es lo mejor. A veces sí, a veces no.
Yo recuerdo como una experiencia muy, digamos, transformadora en mi caso, fue cuando tenía unos 20 años, 21 años, estaba trabajando y entonces estaba desesperada por comprarme una moto. Y iba por la calle mirando las motos y, y bueno, es la codicia, ¿no? Yo decía eso, qué lindo tener una de esas, mirá vos. Y bueno, después mirás otra y pasás Perdón, por pero vos, una perdón, ¿pero la vidriera, ¿eh? necesitabas a la moto o era porque vos te querías comprar la moto nomás? Y era por la que quería comprar, ¿no? Ah, claro. Pasás por una vidriera y te quedás ahí mirando las motos, Cuántas cosas que se compran y después no las usas. Las usas como una si vez. fuera, puede ser un par de zapatillas, un tapado, lo que sea, ¿no? Es algo, ¿no? Que, este, bueno, concentra la atención. Yo pude descubrir que durante todo ese tiempo mi relación con Dios estaba perturbada. No es que dejé al Señor, no dejé de servir al Señor, estaba en la iglesia, hacía todo, pero ¿qué pasa con la relación? La relación, eso es lo que quisiera rescatar, ¿no? ¿Qué pasa con la relación? Y estaba más ocupado en mirar catálogos de motos y revistas de motos y todo noticias de motos que en estar con Dios. Fíjense lo que dice el apóstol Juan, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Bueno, ¿cómo termina o cómo sigue la historia? Al final la compré. Y sí, junté plata, llega un momento en que uno logra lo que está deseando, ¿no? Entonces cuando llegué a mi casa y la puse ahí en un patio y me senté, ¿no? Y la empecé a mirar y empezaba medio a descubrir algunos detalles. Ustedes saben que sentí algo muy, pero muy fuerte. ¿Pero para qué la compraste? La pregunta que recién me hiciste. ¿Para qué la querés? Ahí me vino todo como una catarata encima y vi el tiempo que había estado viviendo, dejando a Dios en segundo lugar y estando orando por la moto y digo, pero esto, usted puede ser que le parezca exagerado, pero yo digo, esto fue una situación pecaminosa. Si no lo quieren llamar pecado, llámenlo este, error o lo que sea. Pero en mi caso, yo dije, pero ¿cómo, cómo pudo caer en esto? Por meses estuve absorbido por la cuestión de la moto y sirviendo a Dios en segunda instancia. Y vieron que Jesús dice, busquen primero el reino de Dios. No se preocupen por lo que van a comer, lo que van a vestirse, eh, porque lo que siempre me escuchan decir, la oración es el centro de la vida cristiana, porque el centro de la oración es Dios, el centro de la vida cristiana es Dios, y estas cosas nos desvían y nos perturban. Entonces, yo les diría como conclusión
que lleva tiempo hacer morir estos deseos, hacer morir este afán, esta inquietud, e ir aprendiendo a que Dios es lo más importante, a que Dios tiene todo y que a su tiempo me lo dará. Y si no me lo da, bueno, tengo a Dios, es lo más importante. Eh, y esto lo digo solamente en el aspecto de lo material, ¿no? Pero eh, a mí sinceramente me ha llevado años luchar contra estas cosas. Y no es la única experiencia. Eh, he comprado muchas cosas que después cuando la tuve, pero ¿y para qué lo compré? ¿Para qué es? Y bueno, la uso un poco y ya está. Como hay ese refrán, ¿no? Quedo como perro que alcanzó la rueda, ¿no? Vieron que los perros ladran la rueda de los autos, pero después cuando la alcanza, ¿qué hace? Ya está. ¿Ahora qué? Otra rueda, ¿Eh? a otra rueda. Claro, seguro. Entonces, todo esto lo estoy diciendo porque el conocimiento de Dios, la relación con Dios, tiene algunos aspectos que no son tan agradables. Jesús dijo, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, poseer es aferrarse a lo que uno tiene, tener es tenerlo. Y si te lo piden prestado, o lo tenés que regalar, o bueno, ahí está lo pequeño, lo ínfimo que está dentro del corazón. Cada uno tiene que desarrollar una relación con Dios y tiene que ir viendo, ir teniendo luz sobre estas cosas. ¿Por qué? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? Eh, ¿Qué hay en mi corazón? ¿Ansiosa inquietud? ¿Preocupación? Bueno, miren, si hay cosas que son, como dice esta palabra que leímos, las cosas de la tierra, las cosas pasajeras. Ahora, hay cosas que son de mayor importancia y no quiere decir que no tenemos que ocuparnos, tampoco quiere decir que porque las aves del cielo no trabajan ni hilan, o los lirios del campo, no vamos a trabajar. Jesús está diciendo que aún a las flores del campo, Dios las alimenta, Dios las sostiene. ¿No valen más ustedes? ¿No valen más ustedes que un pajarito? Sí, que valemos más. Pero yo estoy llegando a puntos conflictivos dentro del corazón de cada uno. Yo insisto que cada uno tiene que buscar a Dios y tiene que analizar, tiene que examinarse. ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy luchando? Eh, ¿Qué es esto que me tiene tan preocupado, preocupada, tan absorbida, que me tiene eh, cautivada? Pablo usa la palabra seducido. Estamos como enceguecidos detrás de algo y ese algo es una competencia con Dios muy seria. Para tu tranquilidad le quiero decir que esto lleva mucho tiempo y que no tienen que condenarse, pero sí tienen que tener luz, entendimiento, conciencia de que esto que está en tu corazón no es bueno.
pero eso se descubre yendo a Dios. Dios es el que da la luz, Dios es el que da entendimiento. Bueno, en cuanto a las cosas espirituales, Pablo dice en capítulo 1 de Efesios que Dios en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual. Miren, cuando la Biblia dice todo, es todo. Entonces dice, con toda bendición espiritual. Entonces vamos a detenernos un poquito en esto. Todas las bendiciones que están en la Biblia, algunos dicen que tienen 5.000 bendiciones, otros dicen que son más de 5.000. Es difícil porque casi todo es bendición, entonces ¿cómo se cuenta, no? Pero todas las bendiciones están en Cristo y están a tu disposición. Yo le decía a un hermano el otro día que estaba hablando sobre este tema. Yo creo que la parábola del hijo pródigo tendría que tener otro nombre. Es la parábola del hermano del hijo pródigo. A mí es lo que más me impresiona, la vida del hermano. ¿Por qué motivo? Es porque, fíjense, el hijo pródigo estuvo mal, re mal, mal. Le pidió la herencia por adelantado al padre, el dolor que le habrá causado al padre, que el hijo le dice, bueno, dame la plata que me corresponde, yo me voy, y se fue. Y después la Biblia relata, o en la parábola relata, todo lo que le pasó, ¿no? Anduvo gastando, despilfarrando la plata, hasta que llegó a un momento en que estaba comiendo con los cerdos, y ahí entró con, digamos, en conciencia. Sí, pero, ¿qué estoy haciendo acá? En la casa de mi papá, un peón está mejor que yo. Y yo me llevé toda la herencia, voy a volver a la casa de mi padre. Miren, si hay algo emocionante en la Biblia, este es un pasaje glorioso, ¿no? Cuando el hijo va llegando, y el padre no espera que venga, sale al encuentro. O sea, no se encuentra, no espera que venga, viene mi hijo. No, salió corriendo también, se encuentran a mitad del camino, y entonces el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti. Y el padre, re contento, lo abraza, lo besa, le da ropas de las mejores, un anillo en el dedo, hace una fiesta, todo maravilloso, ¿no? Mientras tanto, el hermano del hijo pródigo, amargado, resentido, envidioso, dice, pero ¿cómo? Yo que estoy acá todos los días, trabajo y me ocupo de la estancia y hice todo. No fue capaz de darme un cordero para un sábado. Y porque vino acá y te despilfarró toda la plata y todo, hacen una fiesta. ¿Qué? ¿Pero cómo van a hacer una fiesta? Si es un sinvergüenza, se gastó la plata, pero está perdonado, está perdonado. ¿Pero por qué lo digo esto? Porque muchos hijos de Dios viven como el hermano del hijo pródigo. Todas las bendiciones están a tu disposición, están a tu alcance, pero no las disfrutás, no las vivís, no tenés esa conciencia de que todo es tuyo y de que Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual.
lo quiero mencionar porque el tema de las enfermedades. Algún día vamos a hablar sobre las enfermedades, pero quiero mencionarlo, ¿no? Jesús dice en Isaías 53 que murió en la cruz y el castigo que nosotros merecíamos para que tuviéramos paz con Dios cayó sobre él. Y él llevó en la cruz nuestros dolores y nuestras enfermedades, el pecado, la muerte, venció todo, el enemigo, todo. Ahora, hermanos, ¿cuál es nuestra actitud con respecto a las enfermedades? Y si ustedes me permiten, yo les diría de derrota. ¿Estamos enfermos? Estamos enfermos. El médico, y no estoy hablando mal de la medicina, el médico me dijo que estoy enfermo. Y ahora tengo que vivir con la enfermedad. Miren, hay varios aspectos sobre la enfermedad, hay distintos motivos por los que una persona puede estar enferma. Pero me interesa destacar que dice ahí en Isaías, por sus llagas nosotros fuimos curados. Entonces, cuando estás enfermo, vos deberías decir, yo estoy sano, porque por sus llagas fui sanado, fui curado. No dice que te voy a curar, que te voy a sanar. ¿Sabes lo que nos hace falta? Nos hace falta la fe de esa mujer que tenía un flujo de sangre, que por 12 años había estado gastando toda la plata que tenían médicos, hasta que llegó a la conclusión, si solo toco el manto de Jesús, me voy a sanar. Solamente voy a tocar. Entonces, en medio de la multitud, la mujer empezó a luchar. Pisoteó a unos cuantos, le dio codazo a otros tantos, le pasó por encima. Algunos le habrán dicho, qué maleducada, no ve que, bueno, espere, usted quién es, recién llega. Habrá sido vituperada, habrá sido hasta insultada, qué sé yo, esta que es. Pero ella tenía una idea fija. Yo tengo que tocar el manto de Jesús. Apenas toco el manto, me sano. Bueno, esa sería la actitud de disfrutar, de luchar por las bendiciones espirituales. Tenemos un hijo incrédulo, un marido incrédulo, una esposa incrédula. ¿Cuál es nuestra actitud? Y es más duro que no sé qué. Sí, no, es duro, no. No, cuando le habla se enoja. Le hablo se enoja. Deberíamos decir, se va a salvar. Va a ser salvo. Porque el propósito de Dios es que todos lleguen a ser salvos. Y este propósito se tiene que cumplir en mi hijo, mi esposo, mi marido, mi mujer, lo que sea. Tenemos que tener una actitud de descansar en la palabra de Dios. Dios nos dijo tal cosa y lo que Dios dice se hace, se cumple. Dios dijo sea la luz y hasta hoy está la luz, hasta que venga el Señor otra vez. Dios gobierna en su reino por la palabra dada y la palabra que tenemos y la palabra revelada. Dios arroja luz con la palabra, nos edifica con la palabra. Ya vamos a hablar de cómo meditar en la palabra de Dios.
Pero yo quiero mencionar esta actitud de vivir. Entonces ahora vamos a Efesios capítulo 2 y vamos a ver cómo tendríamos que vivir, cómo tenemos que vivir. Un momentito. Dice Efesios capítulo 2, capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Los pensamientos. Dios tiene que renovar nuestra manera de pensar, porque esto que estoy diciendo está en conflicto con nuestros pensamientos, no son los de Dios. Nuestros pensamientos no coinciden muchas veces, no coinciden con lo que dice la palabra de Dios. Entonces nuestros pensamientos tienen que ser renovados, y para ser renovados tenemos que estar con Dios. No podemos cambiarlo por la voluntad carnal, la voluntad humana. No puedo hacer fuerza para decir, no pienso más así, ahora pienso. Puedo tomar esa decisión en Dios, pero sin la ayuda, sin la obra de Dios en nosotros, y esa obra yo tengo que buscarla, tengo que luchar por eso. Yo tengo que ir a este párrafo. Dice que estando nosotros muertos en pecado, nos dio vidamente juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Lo escucharon? Estamos resucitados. Somos resucitados. Todavía falta. Hace falta que nos muramos. Pero entonces Él dice acá, juntamente con Cristo, en la resurrección de Cristo fuimos resucitados, nacimos a una vida nueva y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Ustedes saben que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Pero al lado estamos nosotros. Estamos sentados junto con Cristo. Entonces yo te digo, hermano, te digo, hermana, ¿por qué te bajas? ¿Por qué decís, eso para mí no es? Muchos no crecen en su relación con Dios porque piensan que no es para ellos. Piensan que es para unos elegidos, que tiene el don de la oración, que tiene, bueno, que él es una persona especial. No, miren, la relación con Dios, Dios es Padre. Tenemos el Espíritu Santo que da testimonio en nuestro corazón que dice, Abba Padre, vos sos mi papá, vos sos mi papá. Y Cristo está sentado a la diestra del trono. Y yo estoy sentado también. Entonces, tenemos que vivir como que estamos sentados en el trono. Estamos sentados juntamente con Cristo y tenemos toda la bendición espiritual. Nosotros deberíamos ver la vida de arriba, no por suficiencia o por vanagloria o por vanidad, sino que porque estamos sentados en el trono, juntamente con Cristo. Él compró ese lugar con su sangre.
Entonces, todo lo que ocurre, todo lo que vemos, tenemos que mirarlo como lo está mirando Jesús. Y yo les digo, Jesús ha vencido. No conoce la derrota. Dios le ha dado un nombre sobre todo nombre. Y como Él se humilló a sí mismo, Dios le glorificó y le puso como Señor. Y por eso Él dijo, todo lo que pida en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que hagamos en el nombre de Jesús es victoria. Es victoria. No existe la derrota para nosotros, dice el apóstol Pablo. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos los que avanzamos en justicia. Nuestras armas son poderosas para destruir fortalezas, para echar abajo la altivez de los pensamientos que se vuelven en contra de Cristo, en contra nuestra. Ay, miren hermanos, yo quisiera todos los días fortalecerme en estas palabras, todos los días, porque me llamo la atención a mí mismo. Estoy sentado a la diestra de Dios junto con Cristo. Tengo todas las bendiciones espirituales. Estaba leyendo un libro de un hombre de una fe extraordinaria, ¿no? Que realmente me está haciendo mucho bien. Entonces él dice, vivimos los hijos de Dios rodeados de milagros. Lo que pasa es que no los creemos. Los milagros suceden porque creemos. El que tiene fe como una semilla de mostaza, le puede decir a este monte que se vaya al mar y el monte se va. Entonces, hay algo, hermanos, que tenemos que luchar en Dios para que forme parte de nuestra vida. Todo esto que yo estoy diciendo es transformador, es para que la vida que cambie. Yo quisiera que cambie tu manera de pensar, porque dice antes andábamos en nuestros pensamientos, pero ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Hemos resucitado juntamente con Cristo. Entonces nuestra vida, esa es la vida espiritual, la vida que domina, gobierna sobre lo material, que gobierna sobre lo temporal, dice Pablo. Es pasajero, es pasajero. Miren, ¿qué son 70, 80 años, 90? Póngale que viva 100, junto a toda la eternidad. Estos 100 años, o 80, 70, son definitivos. ¿Cómo los vamos a vivir? Bueno, los vivimos sentados a la diestra de Dios juntamente con Cristo. Entonces, hoy me estuve deleitando, porque un hermano ayer lo mencionó. Entonces estuve deleitándome en esta palabra. Dice el apóstol Juan en Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios,
y él será mi hijo. Bueno, somos ciudadanos del cielo. Tendremos un DNI acá, pero somos ciudadanos del cielo. Jesús compró nuestra ciudadanía, pertenecemos allá, entonces vivamos como que estamos allá, estando acá. El reino de Dios se ha acercado, está entre nosotros. Nosotros tenemos que vivir como que estamos en el reino. ¿Por qué vivimos como vivíamos antes? ¿Por qué vivimos como si estuviéramos en la tierra, como si fuéramos incrédulos? Porque en parte lo somos. Tenemos que crecer en la fe. No somos incrédulos en cuanto a la salvación, pero sí somos incrédulos en cuanto a la manifestación de la gracia y del poder de Dios. Jesús dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén porque van a recibir poder, el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que andar de otra manera. Tenemos que andar sentados a la diestra de Dios juntamente con Cristo. Y les digo más, me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Dios, el Señor, te ilumina. Todos los días, todo el día. Lo que tenés que ver la luz de Dios. Tenés que interpretar las cosas como las ve Dios, como la ve Cristo. Dice Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, tenemos que pensar como Jesús piensa. Y en Jesús no hay derrota, hay victoria. En Jesús hay paz. En Jesús hay amor. En Jesús hay vida. Él es la vida. Entonces, si aprendemos estas cosas, nos aferramos a Dios y vamos penetrando en las cosas de Dios y en las cosas del reino de Dios, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra vida se va transformando a la imagen de Cristo, a como Él es. Entonces, hermanos, esta cuestión de descansar en Dios es lo más maravilloso que Jesús nos ha traído, que estamos juntamente con Dios, que estamos juntamente con Él. Dice el Señor, y con esto termina, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que ir a Cristo, porque en esta vida hay aflicción, hay lucha, hay enfermedad, hay problemas, pero tenemos que estar por encima de eso. Tenemos que vivir por encima de todo esto. No ignorarlo, pero sí vivirlo con espíritu de vencedor, porque estamos en Cristo. Hemos vencido. Ustedes saben que los aviones, cuando hay tormenta, piden autorización y vuelan 500 metros más arriba. Pasan
por entre medio de las nubes y pasan por arriba de la tormenta. A la tormenta no le pasa nada. Bueno, ese es un ejemplo. No digo que esto signifique que somos insensibles, que no sufrimos, pero ahí está otro aspecto, ¿no? ¿Cómo sufrimos? No estamos exentos de sufrimiento porque somos cristianos, pero sí tenemos que aprender a sufrir descansando en Dios. Y eso también necesita la comunión con Dios. Para todo necesitamos estar con Dios, todos los días, todo el día. Entonces, esto es lo que estoy tratando de que, eh, digamos que no comprendamos, que lo busquemos, que lo hagamos. Yo lo que desearía es que lo intenten, porque que lo intentan, Dios le va a bendecir con toda bendición espiritual, y Dios le va a guiar, y Dios le va a tratar como hija, como hijo, porque Dios es Padre, y Dios te va a bendecir con todas las bendiciones espirituales, las vas a ir teniendo a lo largo de la vida. Tu vida va a ser transformada, como dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida abundante. Bueno, miren, hermanos, no vivamos miserablemente, no vivamos a dieta, vivimos en una vida abundante, abundante, y eso se consigue en la presencia del Señor. Bueno, si alguno tiene comentarios, preguntas. Yo quería agregar algo a esto que estás diciendo, que todo esto que Miguel describió es el proceso de nuestra vida, desde que conocimos al Señor hasta el día de nuestra muerte. Algunos lo conocieron habiendo nacido en un hogar cristiano y fueron formándose y creciendo y fueron enseñados si nunca se apartaron. Otros en la adolescencia, otros en la juventud, otros cuando son mayores. Entonces allí comienza el desarrollo de este proceso de santificación, que es lo que Miguel enseñó. Y no nos tenemos que desesperar, porque tampoco Dios hace que nosotros estemos desesperados por lograr todo exactamente, porque Dios tiene paciencia y tiene misericordia. No todos llevamos una vida y un entendimiento espiritual, porque eso se va revelando a través que vamos viviendo. A medida que vamos teniendo comunión con el Padre y diciéndole al Señor a través de la palabra, Señor, ayúdame a vivir esto que vos me pedís, va a ir creciendo en nuestra vida espiritual. Pero si nosotros no nos concentramos en permanecer en una vida de dependencia de Dios, no vamos a llegar a la meta. No es que no vamos a llegar porque se pierda nuestra salvación, no, se pierde la bendición de vivir en santidad en la tierra. Esa es la diferencia. La salvación está, no tengamos dudas. Si hay algo que, por ejemplo, un accidente y morimos en ese momento, nos quedó trunca nuestra vida espiritual, no. Dios quiso que llegara hasta ahí, pero la salvación no se pierde. Lo que perdemos es el proceso de santificación. Y lo que queremos lograr es llegar a ser santos porque Dios es santo. Es un proceso doloroso, donde tenemos que entrar en renuncias de muchísimas cosas y depender de Dios, decir, Señor, ¿está bien esto? A mí no me parece o me parece menos o directamente no lo veo tan mal. ¿Qué es tu voluntad, Señor? Aunque tengamos que preguntarle eso al Señor, Dios se va a expedir y va a decirnos. Lo importante es que tomemos en serio esto de la vida espiritual y de la búsqueda del Señor, porque en la medida que le buscamos vamos a ser sabios y vamos a ser más bendecidos, porque vamos a lograr hacer lo que Dios quiere que hagamos.
yo les aliento porque, sinceramente, nosotros no hemos logrado todo. Nos falta mucho. Si nosotros miramos con todo lo que hemos aprendido, habiendo conocido al Señor, yo naciendo en un hogar cristiano, él a los 16 años, hasta los 80, toda la vida tuvo. Pero, hermanos, hay cosas que todavía no hemos llegado a disfrutar. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Y depende en qué medida nos entregamos a Dios, allí vamos a ver realmente la victoria y el progreso. Entonces, el asunto es no bajar la vista. No decir, bueno, me tolero esto, mañana me tolero otra cosa, después voy y le pido perdón a Dios. Ese sube y baja, a veces lo hemos tenido, hasta que tomamos conciencia en dónde estamos. Estamos en la presencia del Padre, un Padre que nos ama y que nos bendice y que nos santifica. Entonces, poco a poco se van diluyendo y se van perdiendo los intereses por las cosas que mencionó Miguel, las cosas materiales, que no son cosas malas, pero el afán que teníamos antes ya no lo vamos a tener. Yo me estaba acordando que se me había puesto en la cabeza cuando tenía 15 años, era un grupo de jóvenes que íbamos a ir en bicicleta, no, ustedes no conocen lo que es la provincia de Buenos Aires, pero de una localidad a otra hay unos kilómetros, y de Lanús a donde estábamos, a Longchamps, que era una quinta también, que íbamos a tener retiros y eso. ¿Cuántos kilómetros habría? Como 20 kilómetros. 20 kilómetros. Y estábamos dispuestos a ir en bicicleta. Claro, yo tenía mi bicicleta, cada uno tenía su bicicleta, pero era un tiempo frío. Y a mí se me había metido el berretín de tener una campera de cuero, de color crema. No, color crema, color caramelo era, de que las que estaban de última moda. Lo volví loco a mi papá. Mi papá, pobrecito, hizo muchos sacrificios hasta que me la consiguió. Cuando me la compró, me la puse, era linda, todos me decían que me quedaba bien, pero a mí no me gustaba. Y allí se diluyó el encanto. Sufrí, lloré, rogué, me la compraron, no la pude aprovechar, porque la miré. Entonces yo sentí que Dios me decía, ¿está bien lo que estás haciendo? Y ahí me avergoncé tanto y le pedí perdón al Señor, porque yo sabía el sacrificio que hizo mi papá. Y él estaba trabajando en ese momento en 3 lugares, porque teníamos a mi hermana que estaba muy enferma y el tratamiento de ella era muy caro. Entonces fueron cosas que me marcaron, pero a la vez nunca más volví a hacer eso. Fue un crecimiento para mí. Pero como digamos, esos caprichos que uno tiene. Y todo eso sirve para que la vida cristiana nuestra se vaya desarrollando en la medida de la voluntad de Dios. Cuanto más dependemos de Dios, Él nos muestra lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Nosotros tenemos que decidir. Pero tenemos que estar dispuestos a que no siempre las cosas van a ser como queremos. Y estar agradecidos igual a Dios. Nora, yo desde que empezó Miguel a hablar de las cosas materiales me acordaba que contés con detalles ese testimonio de la heladera, cuando el hermano te traslada, cuando pero Nora te eso dice, eso fue algo muy, muy maravilloso. Una de las tantas mudanzas que tuvimos, yo era muy cuidadosa, soy muy cuidadosa con las cosas, porque más las cosas caras, ¿no? Y entonces me querían hacer la mudanza, los hermanos, muy amorosos, todos. Y ahora este hermano ya está en la presencia del Señor y cada vez que me veía me decía, ¿y la heladera? Resulta que él quiso hacerme el favor de levantarla para ponerla arriba del camión. Y yo decía, bueno, pero mira, Alfredo, cuídala porque vos solo no vas a poder, espera. Tácate. Salió un bollón en la parte del lado. Y lamentablemente era el lado donde la iba a poner en la casa, se veía. Porque si hubiera sido del otro lado, se tapaba, bueno, no importa, a otra cosa. Y entonces le digo, ay, qué pena.
me dice, yo también lo lamento, hermana, pero te digo una cosa para tu bien. Pensá un poquito. Era sabio. Pensá un poquito. ¿Te la vas a poder llevar al cielo? Cuando me dijo así, me mató. Me mató. Ay, digo, mira, me puse a llorar porque me sentía avergonzada. Y me abrazó él y me dice, quédate tranquila, hermana, pero la vida es así. Me dio una lección de amor tan grande, y a partir de ahí yo empecé a desprenderme. Se Y llamaba Máxime, Alfredo, vamos a honrarlo, Alfredo. Alfredo era, ¿no? No era Horacio. 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 Alfredo era el otro, Horacio cuánto. Horacio Vega. Horacio Vega. Vos sabés que Nora, después Nora, vino pero Kit. de verdad, eso fue lo que pensaste. ¿Eso fue qué? Pero te lo dijo el que te lo hizo, es como medio, bueno, Porque él no lo hizo a propósito. no, obvio, pero yo en esa situación ¿Viste me lo quedo que es el callado. material de la heladera? Vos haces así Lo y hizo se bien, desliza. Dios ministró Se te la mente. desliza de las manos. Esa postura. Y otra cosa que lo terminó de rematar después de unos días. Está equivocado el hermano ese, ¿eh? ¿eh? No, yo cuando hiciera algo así me quedo callado la voz. Si hiciera algo así que... Me quedo callado, no me daría la cara para decir así como decirte. No, pero vos sabés que Pero vos lo necesitabas eso. Dios sabía que yo lo necesitaba. Claro. Y entre el grupo del nuestro, en Loma, era un grupo de mucha confianza y donde había mucho amor. Y él lo dijo con tanto amor, pero con tanto amor, que yo no pude decirle nada. Y la verdad que a mí me ayudó para desprenderme de las cosas. Porque eso fue lo que me hizo pensar. Vino un día aquí hablando también de las cosas materiales, no me acuerdo por qué era. Y me dice, las cosas, creo que lo dijo también en un mensaje, las cosas materiales hay que tenerlas con la mano abierta. Si se caen, y así, si se caen, no hay problema, déjenlas que se caigan. Déjenlas. Para suplir una necesidad, Dios lo va a proveer. Pero Él también me dijo, nada trajimos, nada nos vamos a llevar. Y es la verdad, la verdad. Por eso nosotros, en un sentido, hemos sido desprendidos. No estamos aferrados a nada. A veces uno dice, bueno, le quiero dejar esto de recuerdo a mi hijo. Sí, hay una parte emotiva que nos hace sentir eso, ¿no? Que trabaje si quiere las cosas. ¿Eh? Yo no les voy a dejar nada. Que trabajen. No, pero uno piensa por el Sí. afecto, ¿viste? Decímelo, Y si Anabela, cuántas cosas. Yo pensaba del lado de este tema, justo a mí me gusta mucho, creo que la gran mayoría sabe que yo no descanso. Duermo, pero no descanso. Esto qué problema, ¿no? Y me ¿Cómo es? ¿Qué hace pasa? doler la cabeza. Creo que es eso lo que me hace a veces estar, viste, cuando uno no descansa, está irritado a veces, o cualquier cosita, un detalle, es difícil tener paciencia, no sé, es como que uno pretende estar tranquilo porque sabe que está cansado, no sé. Y así todo lo manejo bastante bien, creo. Y igual, y bueno, estaba así, y yo oraba para que entienda el significado de por qué me pasaba eso. ¿Por qué te pasó? Y no lo encontraba, o no lo encuentro bien, todavía no hay algo. Pero tampoco tendría, no sé, tendría que como última instancia hacer un estudio del sueño, pero no tengo problema en dormir. Yo duermo. Tu cabeza no Pero, descansa, sí, tu cerebro no descansa. Sí, y bueno. Y con la palabra de hoy, esta palabra yo la venía, sí, porque en cierta forma, esta y muchas otras, creo que también siempre Dios relaciona
lo que uno va aprendiendo, ya sea dos temas diferentes, siempre tienen un punto en común, siempre. Claro. Y yo creo que yo lo relaciono o lo asocio con el afán de no fallar, de querer hacer las cosas que sé que son buenas por, por no por mis propios medios, sino por agradar a Dios. sí, pero también va por el lado de, como vos decís que todo hasta el último día de nuestra vida vamos aprendiendo a santificar y saber confiar cada vez más, dejando cada vez más cosas en su mano, ¿sí? Confiando, es como... Oh, qué que hay una difícil. competencia Entonces, permanente entre lo que vos estás haciendo y deberías dejar que haga Dios, y en ese trabajo de ir cediéndole a Dios, ¿está bien? sí, pero Que haga por vos. sí, Más que nada en tu afán de agradar a Dios, me parece que No, a vos. sí, no de agradar, Tranquilo. recién lo estaba Te va a salir, pensando te va a salir. y lo tenía medio cocinado, pero Volvé de nuevo, o sea, ¿por qué sí. vos dormís pero no descansás? Porque No, ese punto no, o sea, no es claro. Y esto creo que ayuda a entenderlo, pero no es eso tampoco. Quería arrancar por ahí, que... A ver, vamos de vuelta. Porque vos viste varias palabras que no lo corté. coinciden en un punto. Sí. A mí me afana, creo que en cierta forma me afanaba. Sí, me pone nervioso. No lo apagues. Dale. Va a salir. Que uno, siendo hijo de Dios, tiene como cierta... Humanamente se pone como cierta... Exigencia. Como una obligación de cumplir con Sí. Pero una exigencia que de parte de Dios Que no es humana, existe. no te la Sí. pide, no te la pide, te la exigís vos. Pero, Dios en su palabra dice que hay que luchar contra la carne, hay que esforzarse en la gracia, hay que saber, como dice la palabra esa, que no afanarse por las cosas. O sea, Dios te dice que no te afanes. O sea, hay cosas que vos, las exigencias están, pero no son las que uno a veces inconscientemente creo que... Las que Dios te pide, sí. te demanda, si no te lo vota. Y yo creo que mezclé eso. Claro. Y Va eso, entendiendo Miguel para contestarle, ¿no? y eso, bueno, con eso arranqué, creo. Y ahora el problema, el problema no es ese. El problema, ¿dónde eso me llevó? ¿A dónde te llevó? Sí, ¿en qué posición ¿En qué estoy? situación ¿A dónde te llevó? Y creo que leía un pasaje que no lo busco, pero está en Timoteo, que no es ese el pasaje, pero se relaciona, que dice que la gente siempre está aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento.
Y yo creo que en cierta forma hay cosas que ya aprendí que por hacerla de esta manera, como lo presentaba recién, no llego en realidad a conocer. Está bien o está mal. No, a conocer. Como que no llegas a la meta que deberías llegar, que sería la paz en el Señor. Yo te Por entiendo cumplir, lo que sí, yo estás también, queriendo pero decir. no. Si vos pasás por un trato, demos el ejemplo de un trato en el que vos sos tratado y lograste salir de la prueba, pero no saliste de la mano de Dios, entonces no aprendiste lo que tenías que aprender básicamente, entonces vos fuiste superando procesos en tu vida, pero no... Sí, pero esos procesos que yo superé, los superé en cierta manera por más que porque Dios es bueno y tiene misericordia, pero ahí es donde está el texto este que dice, lo aprendo. O sea, en esa situación uno aprende, pero no llega el conocimiento porque en cierta forma yo me aferro, no sé cómo, pero creo que hay una confusión que no sé cuál es, por eso digo que no me deja Descansar. sí, como a llegar a alcanzar eso de que decía Miguel, eso último de, de, de esa posición que uno, de, 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 de esa, sí, pero sí, de estar al lado del creador, si yo me pongo a pensar, y eso es lo que me dio